El día de hoy voy a exponer Romanos capítulo 9, ¿ok? Y tal vez el día de hoy seamos expuestos a una doctrina o una teología que tal vez nunca hemos escuchado, pero tiene un propósito precioso de por qué Pablo nos habla de esta manera el día de hoy en esta iglesia, ¿sí? Recuerden que en algún momento les habló a los romanos y este mismo pasaje le ha hablado a generación en generación y hoy Dios le ha placido hablarnos a través de Romanos capítulo 9. Así que voy a dar lectura, después oramos para que el Señor me use y nos hable a través del sermón y luego comienzo con mi exposición, ¿ok? Dice la palabra del Señor: digo la verdad en Cristo, no miento, dándome testimonio mi conciencia en el Espíritu Santo de que tengo gran tristeza y continuo dolor en mi corazón, porque desearía yo mismo ser anatema, separado de Cristo por amor a mis hermanos, mis parientes según la carne, porque son israelitas a quienes pertenece la adopción como hijos, la gloria, los pactos, la promulgación de la ley, el culto y las promesas, de quienes son los patriarcas y de quienes, según la carne, procede el Cristo, el cual está sobre todas las cosas. Dios bendito por los siglos. Amén. Pero no es que la palabra de Dios haya fallado, porque no todos los descendientes de Israel son Israel, ni son todos hijos por ser descendientes de Abraham, sino que por Isaac será llamada tu descendencia. Esto es, no son los hijos de la carne los que son hijos de Dios, sino que los hijos de la promesa son considerados como descendientes. Porque la palabra de la promesa es esta: por este tiempo volveré y Sara tendrá un hijo. Y no solo esto, sino que también Rebeca concibió mellizos de uno, de nuestro padre Isaac. Porque cuando aún los mellizos no habían nacido y no habían hecho nada, ni bueno ni malo, para que el propósito de Dios conforme a su elección permaneciera, no por las obras, sino por aquel que llama. Y su fracaso, y perdónenme, aquel que llama, se le dijo a Rebeca: el mayor servirá al menor. Tal como está escrito: a Jacob amé, pero a Esaú aborrecí. ¿Qué diremos entonces? ¿Que hay injusticia en Dios? De ningún modo. Porque él dice a Moisés: tendré misericordia del que yo tenga misericordia y tendré compasión del que yo tenga compasión. Así que no depende del que quiere ni del que corre, sino de Dios que tiene misericordia. Porque la escritura dice a Faraón: para esto mismo te he levantado, para demostrar mi poder en ti y para que mi nombre sea proclamado por toda la tierra. Así que Dios tiene misericordia de quien quiere y al que quiere endurece. Me dirás entonces: ¿por qué pues todavía reprocha a Dios? Porque ¿quién resiste su voluntad? Al contrario, ¿quién eres tú, hombre de Dios, que le contestas a Dios? ¿Dirá acaso el objeto modelado al que lo modela: ¿por qué me hiciste así? ¿O no tiene el alfarero derecho sobre el barro de hacer de la misma masa un vaso para uso honrable y otro para uso ordinario? ¿Y qué si Dios, aunque dispuesto a demostrar su ira y a hacer notorio su poder, soportó con mucha paciencia los vasos de ira preparados para destrucción? Lo hizo para dar a conocer las riquezas de su gloria sobre los vasos de misericordia que de antemano Él preparó para gloria. Es decir, nosotros, a quienes también llamó, no solo de entre los judíos, sino también de entre los gentiles. Como también dice en Oseas: a los que no eran mi pueblo, llamaré pueblo mío, y al que no era mi amada, amada mía. Y sucederá que en el lugar donde se les dijo: ustedes no son mi pueblo, allí serán llamados hijos del Dios viviente. Isaías también exclama en cuanto a Israel: aunque el número de los hijos de Israel sea como la arena del mar, solo el remanente será salvo, porque el Señor ejecutará su palabra sobre la tierra cabalmente y con brevedad. Y como Isaías dijo:
si el Señor de los ejércitos no nos hubiera dejado una descendencia, hubiéramos llegado a ser como Sodoma y hechos semejantes a Gomorra. Verso 30. ¿Qué diremos entonces? Que los gentiles que no iban tras la justicia alcanzaron justicia, es decir, la justicia que es por la fe. Pero Israel, que iba tras una ley de justicia, no alcanzó esa ley. ¿Por qué? Porque no iban tras ella por fe, sino como por obras. Tropezaron en la piedra de tropiezo, tal como está escrito: he aquí pongo en Sión una piedra de tropiezo y roca de escándalo. El que crea en él no será avergonzado. Tremendo. Oremos. Señor y Padre Celestial, gracias damos en esta tarde. Primeramente por permitirnos como iglesia reunirnos en el nombre de tu Hijo Jesucristo, por los méritos de tu Hijo Jesucristo, para la gloria de tu Hijo Jesucristo. Ahora ruego, Señor, que nos hables, que este sermón, Señor, que este pasaje de Romanos 9 hable a nuestras vidas, retumbe en nuestro ser para poder ver tu carácter, para poder exaltar quién eres tú, Señor. Y te demos a ti toda la gloria y toda la honra. Así que yo te ruego, Señor, que me ayudes en mi debilidad y por la gracia del Espíritu Santo para poder enseñar bien este sermón, para que realmente seas tú hablando a nuestras vidas y que el fruto de esta palabra sea un fruto abundante en la vida de cada uno de nosotros. Todo esto te lo pido en Cristo Jesús. Amén. Amén. Cuando salgo de viaje, aunque tengo la tentación de decirles a mis hijos, te voy a comprar algo, trato de no prometerles nada, porque sé que seguramente o no voy a alcanzar a comprarlo o se me va a pasar comprarles, pero hay lugares donde creo que sería bueno traerles un recuerdo, ¿sí? O incluso a veces son viajes largos y en ese viaje largo considero que una manera de pagarles el haberlos dejado una semana o 4 días, pues es trayéndoles un regalo. ¿Qué sucede? Que muchas veces en estos viajes no tenemos tiempo para salir y para comprarles algo. Y a veces simplemente se me pasa, pues por toda la semana que estuvimos en el entrenamiento o en la conferencia, se me pasa ir a comprarles algo. Y cuando estoy ya en el aeropuerto así esperando el avión, me acuerdo, les prometí algo a los niños. Y entonces ahí, hermanos, me saco algo de la manga, voy al duty free, ¿sí? Compro unos llaveros, ¿sí? Un abresodas. Y entonces, imagínate eso. Llego a la casa y los niños así como que, ¿qué es este regalo, no? ¿Por qué me diste un imán de una lagartija? Hermanos, Dios no es así. Él no es un padre que se saca de la manga sus promesas. Y que Él dice, bueno, como se me olvidó o como estoy cambiando mi manera de pensar o como fallé a mi plan primario, entonces tengo que pensar una manera de hacerlo de nuevo. No, hermanos, el Señor nunca falla a su palabra. Y esto es lo que el apóstol Pablo quiere demostrar a través de Romanos 9. De hecho, la tesis de Romanos 9 la vemos en el verso 6. Dice, pero no es que la palabra de Dios ha fallado de ninguna manera. Por lo tanto, hermanos, eso debe ser esperanzador para nosotros. Y el saber que el Señor nunca falla a su palabra debe producir en nosotros una confianza total en el carácter justo, misericordioso de nuestro Señor. Así que lo que te quiero predicar a través de este pasaje, y espero, hermano, de todo corazón que el Espíritu Santo produzca eso en tu vida, es lo siguiente. Confía plenamente en Dios, pues su palabra y misericordia nunca fallan. Confía plenamente en Dios, pues su palabra y misericordia nunca fallan. Y lo primero que el apóstol Pablo les dice a los
a los romanos, y también es mi primer punto, está en los versículos 1 al versículo 13, y lo titulé de la siguiente manera: confía plenamente en Dios porque Él es fiel a su promesa. Confía plenamente en Dios porque Él es fiel a su promesa. Y mira, es bien interesante porque el capítulo 8 termina como casi con una alabanza: nada nos separará del amor de Dios en Cristo Jesús. Y termina como con una alegría y una exaltación. Sin embargo, fíjate cómo empieza este pasaje: digo la verdad en Cristo y no miento, dándome testimonio a mi conciencia en el Espíritu Santo de que tengo gran tristeza. ¿Qué sucedió? ¿Cómo puede ser que de venir de una exaltación, de gozo y alegría, ahora el apóstol Pablo parece que está pasando por un lamento? Bueno, nosotros vamos a ver ese mismo tono, capítulo 9, capítulo 10 y capítulo 11. Y el apóstol Pablo aquí va a comenzar una argumentación para decir que Dios no ha fallado a su promesa, a pesar de que Israel, los judíos étnicos, han rechazado a Dios. Y entonces el apóstol Pablo está tan dolido porque no puede entender cómo es que un pueblo que ha sido tan bendecido, de hecho, fíjate cómo lo dice en el verso 4, porque son israelitas, y empieza a describir algunas cosas de los cuales Israel se benefició profundamente. Primero dijo: a ellos les pertenece la adopción. ¿Por qué? Porque Israel fue un pueblo adoptado de todas las naciones. Incluso Deuteronomio 7 nos dice que del pueblo más insignificante Él lo escogió para que su gloria se manifestara. Pero no solo eso, también dice que le pertenece la gloria. Dios mostró su gloria en el tabernáculo y en el templo. La presencia de Dios estaba ahí con ellos. Pero también de ellos son los pactos. Dios le dio a Israel los pactos, primero a Abraham y luego a Moisés y luego a David. Fíjate todos los beneficios. También les dio la ley, les dio una ley para que este pueblo se pudiera gobernar en su vida política, social y religiosa, y la obediencia a esta ley aseguraba su bendición. Y no solo eso, también les dio el culto, refiriéndose a que Dios le dio a Israel el administrar la manera en que Él iba a salvar a las naciones. O sea, Israel estaba en una posición privilegiada. Le dio a ellos las promesas y les dio los patriarcas: Abraham, Isaac y Jacob. E incluso para culminar y ver la bendición y los beneficios que Israel tenía, dice el apóstol Pablo, incluso de la nación donde nació Cristo. Y luego hace una aclaración interesante: ¿quién es Dios bendito por los siglos? Así como que si había alguna duda de que Jesucristo es Dios, el apóstol Pablo lo aclara en ese pasaje. Entonces, hermanos, aquí puede haber un cuestionamiento que está pasando por la mente del apóstol Pablo. Y lo que hace el apóstol Pablo antes de que vengan los cuestionamientos y las objeciones, es que él las va respondiendo anticipadamente. De hecho, vamos a ver 3 veces en este pasaje que el apóstol Pablo responde objeciones posibles. Entonces, un cuestionamiento que se pudiera levantar en los lectores es: si se supone que nada puede separar a los creyentes del amor de Dios, si se supone que Dios es fiel con su pueblo, entonces ¿por qué algunos israelitas están separados de Dios? Y tal vez la pregunta que pudiera surgir es: ¿no será que algo falló en Dios? ¿No será que Dios dejó de ser fiel, o se le acabó su amor, o cambió su plan? Es una buena pregunta. Y entonces el apóstol Pablo en el verso 6 quiere aclararles eso. Pero no es que la palabra de Dios haya fallado. No, de ninguna manera. El plan de Dios no ha cambiado, su promesa no ha cambiado, su fidelidad no ha cambiado, y su amor sigue siendo el mismo y es inagotable. Lo que ustedes no han entendido, y eso es lo que quiere aclararles el apóstol Pablo, es que no todos los descendientes de Israel son Israel. Aquí es donde viene el misterio, hermanos.
No todos los que son Israel étnico, descendientes de padres, de madre israelitas, son israelitas. Entonces, el apóstol Pablo está usando la palabra Israel en dos sentidos distintos. Y no quiero hacer un spoiler, pero el capítulo 11 va a concluir de manera preciosa a qué Israel se refiere o cómo es que hay una distinción entre Israel, no es Israel. Entonces, ¿quién es el verdadero Israel? Y eso es lo que quiere responder verso 7 hasta el verso 13. Y entonces empieza a contar un par de historias que los judíos conocían perfectamente. Fíjate lo que dice en el versículo 7. Ni son todos hijos por ser descendiente de Abraham, sino que por Isaac será llamada tu descendencia, ¿ok? Lo que sucede es que Abraham recibió una promesa de parte de Dios y Dios le dijo, yo te voy a dar un hijo. Lo que pasa es que Sara y Abraham ya eran tan grandes que Abraham no podía dar crédito. ¿Cómo es que esa promesa se iba a dar? Su esposa tenía ya casi 100 años. Por ahí andaba, ya estaba ancianita. Y entonces lo que hace Abraham es adelantarse y se mete con su criada. Y de su criada nace otro hijo. Y entonces nace Ismael. Y la pregunta, ¿quién es hijo de Abraham, Ismael o Isaac? Ambos son sus hijos. Pero entonces, ¿por qué Isaac es de quien viene la descendencia de la promesa? Bueno, eso es lo que está aclarando el apóstol Pablo, que no todos los descendientes de Israel son Israel simplemente por haber nacido de la descendencia de Abraham, sino que son Israel aquellos que han confiado en la promesa, el hijo de la promesa, Isaac. Entonces, fíjate, desde ahí empieza un asunto. Aunque Abraham tenía 2 hijos, Isaac es el de la promesa. ¿Está haciendo Dios alguna acepción de personas? Ahorita vamos a responder eso. Pero después cuenta otra historia. Versículo 8, pero estos no son los hijos de la carne los que son hijos de Dios, sino que los hijos de la promesa son considerados como descendientes. Versículo 9, porque la palabra de la promesa es esta, por este tiempo volveré y Sara tendrá un hijo. Y no solo esto, ahí está, sino que también Rebeca concibió mellizos de uno, nuestro padre Isaac. Porque cuando aún los mellizos no habían nacido y no habían hecho nada, ni bueno ni malo, para el que el propósito de Dios conforme a su elección permaneciera, no por las obras, sino por aquel que llama, se le dijo a Rebeca, el mayor servirá al menor, tal como está escrito, a Jacob amé, pero a Esaú aborrecí. Entonces lo primero que está aclarando el apóstol Pablo es que no son hijos de Dios o el verdadero Israel, los descendientes de la carne o los descendientes étnicos. Pero tampoco son aquellos que han tenido un buen comportamiento o que se han ganado o merecen ser hijos de Dios. Y entonces lo aclara, antes de que nazcan los hijos de Isaac y de Rebeca, Dios ya los había escogido. Y había amado a uno y había aborrecido al otro. Y eso suena duro. Porque quiere decir que Dios mostró su amor complaciente, su amor electivo para con Jacob, mientras que con Esaú fue indiferente. Y su gracia salvadora no estuvo para con él. ¿Y cuál es la razón? Dice el apóstol Pablo, para que la salvación de ellos, la salvación de él no sea por algún mérito, porque lo merecía. De hecho, el texto dice, no habían hecho nada bueno ni malo. De hecho, la pregunta es, ¿Jacob hizo algo bueno? ¿Jacob hizo algo malo? Sí. ¿Y entonces por qué a Jacob? Porque la salvación le pertenece al Señor. Es Él quien elige a aquellos que van a ser parte de su pueblo, no por méritos
humanos, sino conforme a su propósito. Y esto seguramente estaba moviendo los pensamientos del pueblo de Israel al ver que no habían entendido cómo era esa promesa. No habían entendido la plenitud y la grandeza de esa promesa. Y yo me lo imaginé de la siguiente manera. Hay un influencer muy famoso en Facebook que se llama el Arquijuve, ¿no? O algo así. Pero el caso es que es un cuate que, aunque no seas arquitecto ni constructor, tú estás ahí y dices, ya sé cómo construir una casa. O sea, terminas de ver un video de él y dices, mañana voy a estudiar arquitectura. Pero de repente hace unos dibujos y tú dices, quedó bonito, ¿no? Pero después pasan los meses y te dice, miren, este era el dibujo y esa es la casa. ¿Y qué dices? ¡Wow! O sea, aunque se veía bien, en realidad esa no era la construcción. Había algo más grande. Y eso es lo que sucedió con la promesa. Israel la entendió de una manera, pero limitada. Ellos estaban pensando en una etnia, ellos estaban pensando en una nación, mientras que el plan de Dios eran todas las naciones y todo pueblo, tribu y nación adorando al Señor. Así que, hermanos, podemos confiar plenamente en Dios porque su palabra nunca falla y porque su promesa está intacta. Y la promesa de Él es que ha prometido salvar un pueblo para sí y ese pueblo perseverarlo hasta el día final. Y Él ha prometido que no va a desechar a ninguno que Él mismo ha escogido. Más bien, aquellos que ha escogido en su propósito eterno algún día se van a acercar a Él y van a adorarle y le van a servir. Hermanos, podemos confiar plenamente en Dios porque la manera en que Él cumple su promesa es mucho mejor que la manera en que nosotros la hubiésemos planeado o imaginado. ¿Por qué? Porque sus pensamientos son mucho más grandes y el alcance de su obra sobrepasa nuestro entendimiento. Gloria a Dios. Pero aún más, hermanos, podemos confiar en Dios porque la elección que Él hizo para salvarte a ti y salvarme a mí no dependió de ninguno de nosotros. Dependió completamente de su gracia. Porque su salvación es un asunto 100% espiritual. No tiene nada que ver con lo terrenal. No es un asunto carnal. No es un asunto de elocuencia o de inteligencia o de habilidad que alguno de nosotros pueda producir para confiar en Él. No, es una obra soberana de parte del Espíritu Santo en nuestras vidas que nos hace voltear a ver al Señor, amarlo y seguirlo. Es la obra de Dios. Somos salvos por el puro llamamiento soberano de Él. Hermano, ¿alguna vez has dudado de tu salvación? Hermano, no temas. Si has creído en Cristo, si has descansado toda tu fe en Él y solo en Él, hay una salvación perpetua para ti. Su palabra no cambia y su promesa no falla. Así que en esta mañana yo quiero invitarte, en esta tarde, quiero invitarte a que no vivas con el temor o con la incertidumbre de qué pasará contigo el día de mañana. Hermano, gracias a la promesa de Dios y a la fidelidad de Dios a su palabra, tu futuro no es incierto, está completamente seguro en Cristo Jesús. Hermano, ¿sabes por qué puedes confiar plenamente en el Señor? Porque tu salvación no fue ganada por ningún mérito humano. No hay nada que tú puedas hacer o dejes de hacer para que el Señor te salvara. Fue su voluntad y así es como Él lo planeó. Así que, hermano, si esta es una realidad, si fuimos salvados por gracia sin mérito alguno, eso garantiza que Él estará contigo
y conmigo todos los días de nuestra vida, hermano. Eso garantiza que Él cuidará de nuestra alma todos los días de nuestra vida. Eso garantiza, hermanos, que aunque en el mundo haya aflicción, podemos pasar los sufrimientos con victoria porque Cristo ha vencido por nosotros. Hermanos, eso garantiza que nuestra permanencia en Él es segura hasta el día que Él regrese. De hecho, que Él no falla a su palabra garantiza que si Él prometió que algún día regresaría por nosotros y nos resucitaría el día final, Él lo hará, hermano. ¿Por qué? Porque fue Dios quien te amó, quien te escogió, quien te salvó. Fue su iniciativa, fue su llamamiento y fue su obra por completo. Así que, hermanos, confíen plenamente en Dios, pues su palabra y misericordia nunca fallan. Y de hecho, eso es lo que nosotros vamos a ver en esta segunda sección del versículo 14 al versículo 33. Y es lo siguiente: confía plenamente en Dios porque Él es misericordioso y justo. Confía plenamente en Dios porque Él es misericordioso y justo. Y entonces aquí es donde viene tal vez una segunda objeción que las personas o los lectores estaban creando en su mente. Y es que el hecho de que Dios escogiera a uno y no al otro parece indicar que Dios es injusto. Y por eso comienza el versículo 14 con lo siguiente: ¿qué diremos entonces? ¿Que hay injusticia en Dios? O sea, cuando yo terminé la primera sección, si tú pensaste, qué injusto. Tranquilo, no fuiste el único. Por eso el apóstol Pablo está respondiendo a su objeción. Y él dice, de ningún modo, en ninguna manera. ¿Por qué? Porque no es concebible que el Dios 3 veces santo pueda cometer un acto de injusticia. El asunto, hermanos, es que la elección de Dios es una elección soberana y que es un asunto completamente de su gracia. Y eso es lo que le está diciendo el apóstol Pablo. De hecho, si Dios actuara con base a su justicia, nadie sería salvo. Y por eso Pablo citó Éxodo 33:19 para mostrar que la misericordia y compasión de Dios se extiende de acuerdo con su voluntad y no con la voluntad del hombre. Fíjate el verso 15, porque él dice a Moisés, tendré misericordia del que yo tenga misericordia y tendré compasión del que yo tenga compasión. Y no depende del que corre, no depende del que se esfuerza, no depende del que quiere, depende de la voluntad soberana de Dios. Y de hecho, en lo que está citando el apóstol Pablo está haciendo referencia a Éxodo 33. Cuando Israel estaba siendo un idólatra. ¿Y sabes qué? Toda la nación merecía ser destruida a causa de su idolatría. Y sabes que solo 3,000 recibieron su juicio, los demás recibieron misericordia. Porque así es como obra el Señor. Su justicia y su misericordia están obrando en armonía perfecta para llevar a cabo sus propósitos y que su carácter no sea violentado. Y de hecho, ahora se pone más dura la cosa porque empieza a citar a Faraón. Verso 17, porque la escritura dice a Faraón, para esto mismo te he levantado, para demostrar mi poder en ti y para que mi nombre sea proclamado por toda la tierra. Así que Dios tiene misericordia del que quiere y al que quiere endurece. Y fíjate, primero cita a Moisés y luego cita a Faraón. Dos personajes contemporáneos. Y ambos eran asesinos. Pero ¿sabes qué? Dios escogió a Moisés para ser libertador. ¿Te vas dando cuenta de la argumentación de Pablo? De Ismael y de Isaac, escogió a Isaac. De Jacob y Esaú, escogió a Jacob. De Moisés y Faraón, escogió a Moisés.
porque Él tiene misericordia de quien Él quiere. Tremendo, hermano. En todos los casos, ninguno de los dos merecía la salvación. Y en todos de los casos fue Dios que en su justa y misericordiosa gracia obró para con ellos. Así que no hay injusticia en Dios de ninguna manera. Y luego viene otra objeción y vuelve a responderla, verso 19. ¿Me dirás entonces por qué pues todavía reprocha a Dios? Porque ¿quién resiste la voluntad de Dios? Entonces la pregunta es, a ver, si entonces Dios escogió a unos para salvación y a otros no, entonces los que no fueron escogidos pueden reprocharle a Dios. Oye, ¿no me escogiste? Y dice el apóstol Pablo, no pueden hacer eso. Versículo 20, al contrario, ¿quién eres tú, hombre, que le contestas a Dios? Le está diciendo, tú que eres un simple mortal, tú que no eres completamente sabio como yo, tú que tus estándares de justicia están por los suelos comparados con los estándares de mi justicia. Tú que no sabes amar y que yo soy amor, ¿me vas a decir esto? ¿Acaso tú vas a altercar, vas a pelear contra tu creador? Y entonces pone el apóstol Pablo la metáfora del barro, diciéndole, ¿quién es el ser humano para altercar contra Dios? Él es el alfarero, Él es el creador, y Él toma la decisión de lo que va a hacer con su creación. Nadie puede venir a decirle a Dios, eso es lo que dice el apóstol Pablo, nadie puede venir o reclamarle algo a Dios. El barro le va a decir algo al alfarero. Verso 22, ¿y qué si Dios? No está diciendo que Dios así lo hizo, está haciendo una pregunta retórica. ¿Y qué si Dios lo quiere hacer así? ¿Cuál es el problema si Dios lo quiere hacer así? ¿Y qué si Dios, aunque dispuesto a demostrar su ira y hacer notorio su poder, soportó con mucha paciencia los vasos de ira preparados para destrucción? Y aquí está el propósito, verso 23. Lo hizo para dar a conocer las riquezas de su gloria sobre los vasos de misericordia que de antemano Él preparó para gloria. Es decir, nosotros, a quienes también llamó, no solo entre los judíos, sino también de entre los gentiles. Quiero citar, es un comentario un poquito extenso, pero quiero que me tengan paciencia porque este punto es largo. Dice el pastor Rufat, el apóstol muestra que en el plan de Dios estaba aguardar con paciencia el pecado de los vasos de ira, los no elegidos, a fin de mostrar las riquezas de su gloria con los vasos de misericordia, los elegidos. Pablo categóricamente dice que Dios preparó todo de antemano para su gloria, siendo los vasos de misericordia los recipientes de su gracia y los vasos de ira los recipientes de su juicio. De ahí que los elegidos representan a todos los que serían llamados a creer en el Evangelio de Jesucristo. Dicho plan nada tiene que ver con genealogías judías, sino con la fe como regalo de gracia sobre los vasos de misericordia. Tremendo. Y para cerrar esto con tanta fuerza, lo que hace el apóstol Pablo es que hace 4 citas del Antiguo Testamento. O sea, le está diciendo, esta promesa que yo les estoy dando, todo esto que yo estoy diciendo, no es algo que se me ocurrió en el camino a Damasco. Esto es algo que Dios ya tenía profetizado. Verso 25, como también dice en Oseas, ¿sí? Rápido agarra la escritura. Al que no era mi pueblo, los llamaré pueblo mío, y al que no era mi amada, amada mía. Y luego hace otra cita, y sucederá que en el lugar donde se les dijo, ustedes no son mi pueblo, ahí serán llamados hijos del Dios viviente, porque estaba aclarándole el apóstol Pablo a los judíos que el plan de Dios era mucho mayor que solo una etnia y una nación. A los que no eran mi pueblo, yo voy a ser mi pueblo, esto es a los gentiles. Verso 27, ahora cita a Isaías
Y básicamente lo que le está diciendo en estas dos citas, tanto la del 27 como la del 29, es que aunque Israel era numeroso, siempre se le dijo que de ese número tan grande solo había un remanente. Había una descendencia pequeña, un remanente. No todos se iban a salvar. Y por último concluye el apóstol Pablo, ya no solo hablando de la gracia soberana de Dios, de su justicia y su misericordia, sino que ahora va a mostrar que hay una responsabilidad humana. Y aquí es donde la gracia soberana de Dios y la responsabilidad humana van en un carril unidos. Y yo quiero leerlo. ¿Qué diremos entonces? Versículo 30. Que los gentiles que no iban tras la justicia alcanzaron justicia, es decir, la justicia que es por fe. Pero Israel, que iba tras una ley de justicia, no alcanzó esa ley. ¿Por qué? Porque no iban tras ella por fe, sino como por obras. Tropezaron en la piedra de tropiezo, tal como está escrito: he aquí pongo en Sión una piedra de tropiezo y roca de escándalo, y el que crea en él, ¿qué dice? No será avergonzado. Entonces, esta elección soberana se va a hacer visible a través de la fe ejercida por los vasos de misericordia. El apóstol Pablo quiere aclarar que no solo es un asunto de que si eres elegido, pues ya no debe verse eso, no, de ninguna manera. Si alguien es elegido, tiene que tener una respuesta, y esta respuesta es fe. Y aunque la fe, hermanos, también es un don de Dios. La fe no es una obra. Pero hay algo que tiene que ser visible en aquellos que han sido elegidos por Dios. El domingo pasado me tocó estar ahí con los niños y la clase tenía que ver con la justicia. Y yo me acuerdo que les pregunté uno por uno si ellos entendían qué era la justicia. Y si alguna vez les habían hecho algo injusto. Lo chistoso es que todos los niños evaluaron la justicia de acuerdo a su conveniencia. Ellos nunca dijeron, no es injusto que mi hermano reciba eso. No. Ellos decían, no es injusto que yo reciba eso. No es injusto. De hecho, los que tienen hermanos dijeron esto, papás, atentos. No es justo que a mi hermano le den eso y a mí no. Eso no pasa en mi casa, nomás en la... Me dio risa porque mis 3 hijos dijeron eso. ¿Qué sucede? Que cuando alguien dice, eso no es justo, lo que está mostrando es que quiere medir su estándar de justicia con el estándar de Dios. Y eso es lo que hacemos nosotros. Y de hecho yo les decía a los niños, si se dan cuenta, todas sus injusticias son egoístas. Todas sus injusticias son egoístas, porque están manchadas por el pecado. Así que el único ser que puede decir que algo es justo o no, de una manera plena, sin estar manchado por algo egoísta, es Dios mismo. Porque a Él no lo está motivando su propio pecado para actuar en justicia. A Él lo está motivando su propia gloria. Entonces, hermano, cuando nosotros vemos un texto así y podemos llegar a pensar, ¿eso es injusto? No, hermanos, no hay injusticia en Dios, y eso yo quiero dejarlo bien claro también para nosotros. Él es completamente justo, su carácter es santo, por lo tanto, Él no puede ir en contra de su propio carácter. ¿Y sabes qué? Su justicia no se ejecuta sin considerar su misericordia. Pensémoslo de esta manera. Si Dios solo fuera justo, tú y yo estaríamos vivos o muertos. Muertos, porque la paga del pecado es muerte. Entonces, si Dios solo actuara con justicia, estaríamos destruidos. Pero si Dios solo actuara por misericordia, como que todo es amor y paz, entonces habría un caos en el mundo, porque no hubiera un estándar de justicia o de santidad o de bien. No habría quien juzgue toda la maldad que está sucediendo.
Hermanos, tiene que haber un balance perfecto. Y ahí es donde Jesús y su obra de redentora hacen posible que la misericordia y la justicia se besen. Ahí es donde se ve la justicia y la misericordia de Dios en su plenitud. Así que, hermanos, el hecho de que Dios actúe de esa manera lo hace totalmente confiable. Hermano, tú puedes confiar plenamente en Dios, pues su carácter es perfecto y la manera en que Él obra y la manera en que Él toma las decisiones también. Y aunque Dios actúa soberanamente en la elección de su pueblo para el beneficio de sus propósitos, Él no lo hace de manera arbitraria. Dios no actúa por una rabieta o porque se le ocurrió de un día a otro, sino porque Él sabiamente ha planeado todo desde la eternidad hasta la eternidad para que al final de los días toda rodilla, todo pueblo, toda nación se hinque delante del Señor y le diga: tú eres Dios, y le glorifiquen. Y aunque en este texto vemos específicamente el asunto de la salvación, la verdad es que nuestra confianza en su soberana voluntad aplica para todas las áreas de nuestra vida. Por ejemplo, ¿qué sucede cuando te despiden de tu trabajo? Te comienza a ir mal económicamente y de repente vienen pensamientos a ti: ¿cómo puede ser que Dios me esté abandonando? Esos pensamientos son normales, hermano, pero yo quiero recordarte en esta tarde que su soberanía nunca actúa sin su justicia y sin su misericordia. Él está obrando para llevar a cabo sus propósitos en este universo, pero también en tu vida. Tal vez estás enfrentando una crisis matrimonial terrible y piensas que ya no hay solución. Incluso le reclamas a Dios: ¿por qué permitiste que yo me casara con este o con esta? Hermano, pero no olvides que su justicia y su misericordia lo han permitido y que Él está obrando en tu vida, en tu matrimonio y en sus propósitos redentores a través de esta situación. Tal vez la muerte de un ser querido. ¿Por qué Dios se lo llevó? ¿Por qué Dios lo hizo así? Hermano, puedes confiar en que si Dios lo hizo, no es injusto y que su misericordia está obrando, porque ese es el carácter de nuestro Dios. ¿Y sabes? Dios obra así con un solo propósito, según el texto: para dar a conocer las riquezas de su gloria, para que el barro se rinda ante el alfarero y le diga: tú eres Dios, tú eres Dios, y tú mereces toda la gloria y la honra, aunque lo que estoy viviendo no me gusta. No es como yo lo esperaba, no es lo que yo quisiera, pero si esta es tu voluntad, confío en ti, Señor. Confío en tu carácter. Iglesia, confía plenamente en Dios, pues su palabra y misericordia nunca fallan. Y quiero concluir con esto. Hace ya algunos años, más o menos por 2018, un joven se congregaba con nosotros y de verdad era un joven que fue rescatado de una vida súper complicada. Él se congregó por un par de años con nosotros. Incluso él le era muy curioso. Y cuando nosotros hablábamos acerca de estas doctrinas de la elección soberana de Dios, a él le parecía fascinante y platicábamos mucho sobre esto. Pero ¿saben qué? Llegó un momento en que él simplemente decidió apartarse del Señor. Y porque todavía lo veo y todavía platicamos, y cuando me encuentro con él, ¿sabes qué cosas me ha dicho? Porque él sabe esto.
Y él me ha dicho, ¿sabes qué? Se me hace que yo no soy escogido por Dios. Y yo le digo, ¿pero por qué concluyes eso? Y él me responde, pues es que prefiero pecar y prefiero andar libre y prefiero una vida sin Dios. ¿Y sabes qué le respondí? Hermano, yo también a veces quisiera eso. Mi carne también a veces desea eso. Mi corazón rebelde también quiere ir todos los días en contra de la voluntad de Dios, pero le dije, esa no es una señal de que eres escogido por Dios o no. De hecho, cada que puedo le digo, amigo, si hoy estás vivo y estamos hablando del Señor, hoy puedes venir a Él con arrepentimiento y fe. ¿Y sabes qué? Él promete que no rechazará a ninguno que venga con un corazón contrito y humillado. ¿Y sabes qué me dice? No, prefiero así. ¿Te das cuenta, hermano? Ni tú ni yo podemos poner la excusa de que no soy escogido por Dios. De hecho, si estás aquí el día de hoy, si hay alguien escuchándome en mi internet y está escuchando este mensaje, hay una responsabilidad de tu parte y esa responsabilidad es ejercer tu fe, es poner tu fe en la obra y en la persona de Jesucristo, es venir en arrepentimiento a Él y rendirte a Él. ¿Por qué, hermano? Porque la vida y la obra de Cristo es como una piedra, como una roca. Eso dice el texto. Y para los que confían plenamente en Jesús, es una roca de salvación. Es un fundamento donde se puede descansar tranquilamente. Es un cimiento donde pueden estar seguros para toda la eternidad. De hecho, usa esta analogía de que es una roca porque es algo tan fuerte que no hay manera de romper el vínculo y la unión entre tú y Cristo si vienes a Él y te aferras a Él. Pero también hay una advertencia. Para los que no confían en Cristo, el Evangelio es una roca que los aplasta. Es una roca tan pesada que los va a deshacer en el juicio final. Es una roca que es un tropezadero porque no tendrás excusa. Aquel día que estés cara a cara con Dios, no le vas a poder decir, no, es que yo no era escogido. No es cierto. Porque la roca de salvación está disponible para todo aquel que cree en Él. Hermano, amigo, ven en esta mañana a Cristo. Confía plenamente en su obra de redención, pues su palabra y su misericordia nunca fallan. Oremos. Señor mío, gracias. Gracias por ser nuestro Dios, con ese carácter inmutable, porque en ti no hay sombra de variación, porque nada cambia en ti, Señor. Tú eres el mismo ayer, hoy y por los siglos. Y tu carácter justo, misericordioso y fiel te hacen digno de confianza, Señor. Y hoy deseamos descansar plenamente en ti. Hoy deseamos confiar plenamente en ti, Señor, en tu obra, en tu soberana voluntad. Aunque esa soberana voluntad no es la manera en que nosotros lo creemos, lo pensamos o lo haríamos. Pero tú eres más sabio que nosotros, Señor. Y nosotros descansamos en eso.
Gracias, Señor, porque tu palabra, tu misericordia nunca fallan. Amén.